La Sudeste te acompaña a donde vayas. Descarga la app y llevas tu radio a cualquier lugar del mundo. Viernes 10:08 de esta mañana y como siempre cada 15 días nuestra columnista verde también, como Caro Daniele, pero esta vez es Celina Mazota. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien. ¿Ustedes? Bien, también, con frío. Con frío. La pregunta del día, antes de arrancar, te la vamos a hacer a ver, porque me estabas criticando que estoy muy profunda hoy. O sea, en esta etapa de tu vida, ¿qué es lo que más agradeces? O sea, ¿con qué estás agradecida? Oh, qué difícil. Ajá. No, yo creo que siempre hay que ser agradecidos día a día con las pequeñas cosas, Muy ¿no? bien. Por ejemplo, un día como hoy, estar acá calentitos Exacto. también no es un detalle menor. Exactamente. Muy bien, me encanta. Bien, Celi, ¿qué tema trajiste para hoy? ¿De qué vamos a conversar? ¿Los desastres naturales son inevitables? Esa es la pregunta. Bien, cuando En decimos base- desastres naturales, En base a también lo pensé por el lado de lo que estuvo pasando últimamente en Venezuela. Bien. Por ejemplo, los terremotos, lo que fue la gran cantidad de gente desaparecida, Ujú. herida. ¿podrían evitarse? Bueno, acá viene el tema. Ajá. No hay que, hay que diferenciar primero los fenómenos naturales, que es Sí. lo que sabemos que pasa normalmente en la Tierra, como por ejemplo las erupciones volcánicas, los momentos de sequía y de lluvia, como sería el Niño y la Niña, las glaciaciones, que también los glaciares tienen sus periodos. Y después también hablar de el desastre natural. El desastre natural sí puede evitarse en una medida, porque para que el fenómeno natural se convierta en un desastre es porque además del cambio climático hay una vulnerabilidad en la sociedad. Bien. Por ejemplo, el caso de Venezuela, una población, justo un lugar donde había muchos edificios, donde hay justo la unión de placas que se han movido y a su vez edificaciones que no estaban preparadas, una economía un poco más compleja. Entonces, si pasara en un lugar donde vos decís, che, tengo todas las estructuras antisísmicas, bueno, por ahí podría haberse caído algo, pero no hacer ese desastre. Bien. Entonces, el fenómeno se convierte en desastre cuando también hay una sociedad vulnerable. Con un terremoto en el medio de la montaña no pasa nada, pero en una población que no está preparada, ahí es donde viene el problema. ¿Se puede decir que tenemos culpa los humanos de tal o cual desastre natural? Bueno, un poco sí se ha visto con el cambio climático que estos fenómenos, con las variaciones del clima, se han incrementado. Ahora pasan con más frecuencia. A lo mejor antes se veía una ola de calor de 3-4 días o una vez cada 25 años. Y ahora sí, por ejemplo, en Europa se empieza a ver que está pasando bastante seguido y son muy duraderas también. Bien. Además de la intensidad, duran mucho en el tiempo. Ujú. Entonces, un poco del cambio climático sí tenemos un poco de culpa nosotros, la humanidad, y también en esto de empezar a preparar a las sociedades cuando uno está en un lugar, gracias a Dios a nosotros no nos pasa, pero bueno, hay sociedades que están en lugares sísmicos, por ejemplo, y ya saben Claro. lo que es Chile, por ejemplo. Entonces, es ir invirtiendo por ahí y preparando a la población de que si pasa, bueno, medianamente no te agarre tan mal parado, por así decirlo. Bien. Entonces, lo que habría que analizar es, che, el cambio climático, tanto que se habla, se niega muchas veces, se habla de que no existe, de que es mentira, de que es toda una cuestión para vender. Y sinceramente hay muchas pruebas a nivel mundial de que sí existe y que hay una variación en ese clima, ya sea en el océano como en el aire. Entonces todos esos cambios hacen que todas estas cosas que antes veíamos cada tanto Sí. pasen más seguido. Y ese es el principal problema. Primero hacernos cargo de que sí existe ese Bien. cambio climático para poder abordarlo y empezar a trabajar y preparar a las poblaciones. Como a nosotros nos pasaba acá con las inundaciones, Sí. está bien, justo por ahí fue también una seguidilla. Sí. Pero bueno, después hubo una preparación en cuanto a canales, en cuanto a esto, o sea, hacer lo que está al alcance como para decir, che, preparo a mi población. O sea, prepararla antes de que suceda estaría bueno, ¿no? Claro, No que, bueno, está bien. porque Nos después ya es inundamos trabajar... aquella vez 200 en una hora, fue muchísima agua que cayó. Claro. No estábamos preparados, pero podemos empezar a prepararnos antes de que suceda. Exacto, es más, a ver, uno ya después trabajaría sobre el daño. Exacto.
ya tendría gente en problemas o bueno, en el caso del sismo, muertes. Entonces se puede preparar antes. Está bien, también depende de la economía del lugar. Bien. Como hablábamos, Venezuela no tenía chance de hacerlo mejor. Tuvo una mala suerte de que fueron justo 2 sismos juntos. Y de que les agarró en un lugar súper poblado, donde había un montón de edificios, donde no hay comida, bueno, ya venía muy por ahí castigado en ese sentido. Pero sí se puede preparar sabiendo que estás en un lugar donde, por ejemplo, ya se inundó una vez, o un lugar donde el calor es extremo, decir, che, agregamos más árboles, hacemos más pulmones verdes para que la gente, ante un golpe de calor, tome agua, se meta abajo de un árbol. Entonces, hay maneras de preparar, como muchos lugares con ciertas economías lo hacen. Obviamente no es para todo el mundo, hay partes donde, bueno, es inevitable. Es muy delicada y muy delgada esa línea. Bien, a causa de lo que le ha pasado a Justiniano Pozzi, que fueron, creo que el peor desastre natural, digamos, fue las inundaciones. ¿Crees que hoy en día ya está como absolutamente resuelto o que faltarían cosas por resolver? No, está resuelto, se han hecho muchísimos nuevos canales, se siguen limpiando constantemente, pero todavía no los pudimos probar. Claro. Porque después las lluvias, más allá que vienen estando bastante húmedo y lloviendo bastante, pero viene haciéndolo muy regular. Bien. Entonces nunca al fin y al cabo pudimos ver en una lluvia de ese estilo qué pasaría. Exacto. Pero bueno, yo creo que las mismas familias también ya estamos más prevenidas, muchas reubicadas, sí. Un barrio que se movió entero. Entonces yo creo que se ha tratado de decir, bueno, si vuelve a pasar, está todo esto hecho. No quiere decir que nadie tiene el diario del lunes como para saber si va a funcionar del todo o no, pero sí que se ha preocupado y se ha hecho para que en el caso que pase, bueno, tratemos de estar un poquito mejor que la última vez. Muy bien. Pero eso sería como lo que la población debería hacer, ya sea una población mediana, chica, grande, es tratar de prepararse. Bien. Porque, a ver, de nuevo, el cambio climático existe por las industrias, por los nuevos hábitos de consumo, por un montón de cosas. Entonces es bueno, ahora estamos trabajando con esto. Ya ocurrió, ya estamos trabajando con esto. Ya sabemos que esto está. De ahí ahora es cómo podemos evitar que ese fenómeno que va a ocurrir, porque en la historia de la Tierra ocurre siempre, exacto, cómo hacer que no se transforme en un desastre. Bien. Y no se pierdan vidas y no se pierdan cuestiones materiales, porque también impacta en los cultivos, en las economías, en las producciones. Un año de mucha sequía, un año de inundación afecta un montón de otras cosas. Bien. Entonces, es ir trabajando con respecto a eso que sabemos que está ocurriendo. Bien. Entonces, son inevitables, pero podemos llegar a, si nos focalizamos todos, podemos prevenir un poco, ¿no? Sí, el fenómeno sabemos que va a pasar. Es tratar de que ese fenómeno no se convierta en un desastre. Bien. Y tratar de trabajar con la sociedad y la población para que estén preparados. Muy bien, interesantísimo tema y muy clara, porque hablas así como para preparar a esa doña Rosa que es como yo, que no entendemos con palabras muy científicas. Muy claro. Un poco también porque me parecía importante, dado que lo de Venezuela yo creo que impactó a todos. Exacto. Más allá de que tengamos amigos, familiares o no. Bueno, es tan cerca nuestro que y algo tan grave que bueno, me parecía importante también darle el lugar al evento. Me encanta, muy bien. Muchas gracias, Gracias Celi. a ustedes. Nos vemos de acá a 15 días. Un placer. Celina Mazzota pasó por la Sudeste en nuestra columna verde. La Sudeste te acompaña a donde vayas. Descarga la app y llevas tu radio a cualquier lugar del mundo.